Vale, antes que nada vamos a hacer un pequeño descanso a mitad porque no se haga la hora y media seguida tan pesada. Yo me llamo Carlos, soy profesor en la Academia Outbooks y bueno, la idea es un poco contaros la parte de integrales de bachiller porque soy consciente que este último año ha sido muy raro, sobre todo los que habéis entrado o los que vais a entrar a la universidad este año. Em, pues muchos de vosotros no habéis dado todo bachiller y entonces, claro, llegáis a la uni y en la uni pues hacen falta las integrales de bachiller y no se han dado. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en los cursos que estoy dando, gente que no sabe ni siquiera integrar potencias, no es culpa suya, o sea, no se lo han enseñado. Entonces vamos a hacer un repaso en estos 3 días de las integrales que se supone que se dan en bachiller, que muchas veces no se dan en bachiller, pero se supone que se dan en bachiller, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es la integral? Dentro de integral entran dos cosas. Entran dos cosas que son dos cosas completamente distintas, que son la integral definida y la integral indefinida. Por un lado tenemos la integral indefinida y por otro lado tenemos la integral definida. Este es un ejemplo en matemáticas de dos cosas que en principio son totalmente distintas, no tienen nada que ver la una con la otra, pero al final son prácticamente la misma, ¿no? Esto pasa mucho en matemáticas y pasa aquí. La integral indefinida responde al problema de la antiderivada o primitiva. La pregunta es, ¿qué función al derivarla da una función en concreto? O sea, el juego es, yo te doy una función o dime todas las funciones que al derivarlas den exactamente la función que yo te he dado, ¿vale? Es el problema contrario a derivar. En lugar de derivar, queremos ver qué función al derivarla da una dada. La integral definida, en cambio, la pregunta es, ¿qué área hay debajo de una función? ¿Cuánta área hay aquí? Son preguntas totalmente distintas, no tienen nada, absolutamente nada que ver la una con la otra, ¿vale? Son dos problemas matemáticos totalmente distintos. ¿Por qué se llaman los dos integral? Porque resulta que son casi lo mismo. Y el nexo que une el uno con el otro es la regla de Barrow. Regla de Barrow y el teorema fundamental del cálculo. Entonces, normalmente se empieza por la integral indefinida y nosotros vamos a empezar por la integral indefinida y luego veremos la definida. La integral indefinida es la que no tiene números ni arriba ni abajo. Se escribe así. La definida lleva números tanto arriba como abajo, ¿vale? Entonces es muy fácil distinguirlas porque la indefinida, el símbolo de integral está desnudo, no lleva símbolos, no lleva números arriba y abajo. La definida sí que lleva números arriba y abajo. ¿Vale? Siempre se pone diferencial de x.
Diferencial de la variable que toca, ¿vale? Realmente lo que se está integrando es lo que acompaña al diferencial de x. El diferencial de x es parte de la integral. O sea que no le vamos a hacer mucho caso, entre otras cosas porque el diferencial de x es útil en cambio de variable y cambio de variable no vamos a ver, ¿vale? Entonces, va a ser algo que vayamos arrastrando todo el rato, diferencial de x, o si la variable es t, diferencial de t, pero no le vamos a hacer caso, ¿vale? Simplemente está ahí porque es parte del nombre de la integral. Por cierto, no lo he dicho, pero podéis interrumpir todo lo que queráis. Si tenéis cualquier duda, preguntad. Los que estáis aquí y los que estáis online, ¿vale? Cualquier pregunta es bienvenida. Entonces, uno empieza aprendiendo a calcular la integral indefinida. La integral indefinida es cuáles son todas, realmente todas las funciones que al derivarlas dan la función que se está integrando. Esa es la pregunta, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que saber para saber integrar es saber derivar. Si alguien no se acuerda de las reglas de derivación, las tiene que mirar. Es imposible integrar bien sin saber derivar, ¿vale? Hay que tener muy claras las reglas de derivación. Entonces, por ejemplo, integral de 2x, diferencial de x. Esta es la función que se integra, de nuevo, diferencial de x, no le hacemos caso, ¿no? Y esta es la función que se integra. ¿Qué función al derivarla da 2x? X cuadrado. Pero x cuadrado más 1 también. Y x cuadrado más 2, y x cuadrado más pi, y x cuadrado menos 1000 millones. Entonces lo que se hace es, se pone más c diciendo, bueno, y si le sumo cualquier cosa, esto también es una solución, ¿vale? Entonces, siempre que resolvamos integrales indefinidas, al final, cuando acabemos, le ponemos más c, porque siempre hay infinitas funciones que al derivarlas dan 2x, ¿vale? Entonces, porque esto, al derivarlo, da 2x. Cada una de estas funciones se las llama una primitiva o antiderivada. ¿Vale? Toda función toda función que más o menos sea razonable tiene infinitas primitivas o antiderivadas que se diferencian en una constante, son más. Entonces, si uno se sabe bien las reglas de derivación, pues hay integrales que ya sabe hacer, ¿no? ¿Qué función al derivarla da la exponencial? La propia exponencial. De aquí viene el chiste aquel de están las funciones en una fiesta y ven la exponencial ahí apartada y le dicen, ¡hey, exponencial, intégrate! Dice, ¿para qué? Si da igual. Muy malo el chiste, ¿no? Pero es por eso. Porque la integral de la exponencial es la propia exponencial. ¿Qué funciona al derivarla del coseno? El seno. Cuidado con el signo. Vamos a poner aquí las reglas de derivación del seno y coseno porque sé que estas
bailan muchísimo. Esto, cuidado con la dislexia, con ese signo menos, sé que está puesto para fastidiar el signo menos. Hay otras funciones que son el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico que no veis, que se derivan con más, que son más fáciles, pero estas son las que son útiles, ¿vale? Y estas van así, seno, coseno, coseno menos seno. Entonces, lo copiáis 500 veces o las veces que haga falta hasta que se os quede, porque es importante. Vale, entonces... ¿Cómo se empieza a hacer esto? Porque esto lo hemos hecho un poco jugando y pensando. Y si pensando llegáis a la conclusión de que la integral tiene que ser la que sea, pues lo podéis poner explicándolo. Está bien, porque al derivarlo da tal. Y está perfectamente bien, ¿vale? Una de las cosas buenas que tienen las integrales es que se puede comprobar que están bien derivando y viendo que me da lo de dentro. En la práctica normalmente es tan complicado que no hay tiempo en un examen de hacerlo. Pero si uno dice, no tengo claro si esto sale o no sale, puede derivar y comprobar que están bien, porque al derivarlas tienen que darlo de dentro, porque es justo eso lo que queremos. Al derivarlas tienen que darlo de dentro. Entonces, ¿cómo se empieza con esto? Pues con una tabla de integrales simples, que son simplemente las derivadas al revés, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Creo que muchos de los que estáis escuchando esto ya lo sabéis, pero bueno, poco a poco no os preocupéis que vamos a entrar en cosas que seguramente no conocéis. Vale, entonces las más sencillas que hay, las constantes, si yo quiero integrar un número que no tiene x, la integral de ese número, simplemente el número por x. ¿Vale? Ahora después hacemos ejemplos, pero quiero poner la tabla entera para que la tengáis copiada. Potencias. Las potencias funcionan un poco raras, ¿vale? Porque las potencias van distinto dependiendo de si el exponente es -1 o no es -1. Esta es una cosa muy curiosa. Si derivamos una potencia, siempre da una potencia, pero si integramos una potencia, no siempre da una potencia. Aparecen otras cosas. Esto es x elevado a 1 más partido por el nuevo exponente, siempre que a sea distinto de -1. Si a es -1, esta regla no vale. Y esta regla es importante que la conozcáis de memoria. Y de hecho, la voy a escribir de palabras. La integral de una potencia de exponente distinto de -1 es lo mismo elevado a 1 más partido por el nuevo exponente. En el caso de que el exponente sea -1, ¿qué funciona al derivarla da 1 partido por x? Logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano. ¿Vale? Esto normalmente, cuando hay un 1 y se está multiplicando por el diferencial de x, normalmente para escribir menos se escribe el diferencial de x arriba. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto, que no os confunda un diferencial de x en el numerador, que siempre se puede bajar y cambiarlo por 1. Los logaritmos neperianos de x de valor absoluto de x más c.
¿Por qué se pone un valor absoluto? El valor absoluto se pone para que esto valga para x positivas y negativas, porque logaritmo neperiano con x negativas explota, ¿vale? Entonces, a veces interesa que esto valga para x negativas, a veces da igual, ¿vale? Entonces, el valor absoluto a veces no hace falta. Como no vais a saber si hace falta o no hace falta, las integrales siempre logaritmo neperiano con valor absoluto, ¿vale? Eso luego cuando las estás usando para algo sí que a veces hace falta y a veces no. Nosotros lo vamos a poner siempre, el valor absoluto. ¿Vale? Constantes y potencias, estas son las reglas más simples de integrales. Otras que ya hemos visto, la exponencial. La exponencial es ella misma. Funciones trigonométricas. La integral del seno, esta sí que es menos el coseno, para que menos por menos dé más. Y la integral del coseno es el seno. Y las últimas son las trigonométricas inversas, que estas dan mucha lata siempre. Si ya las derivadas dan lata, derivada del arco tangente, derivada del arco seno y del arco coseno, pues verlas al revés para integrarlas es aún peor. La integral de 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado es el arco seno. Integral de menos 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado es arco coseno. Y la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado es la arco tangente. La del arco tangente es súper importante. Las arcotangentes integrando aparecen por todas partes. Parece que no, pero está importante. Las del arcoseno y el arcocoseno, bueno, pues depende. Si os han puesto a mala sombra la integral, pues puede que salga, si no, no. Pero las arcotangentes salen muchísimo integrando. Otras reglas, suma de funciones. ¿Qué pasa? Aquí, esto, menos 1. Menos 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, suma de funciones, si tengo varias funciones sumándose o restándose, entonces puedo separarlo en distintas integrales. ¿Eh? Vamos a poner así, se vea bien.
¿vale? Tengo suma o resta de distintas cosas, puedo integrar cada una de ellas y sumar el resultado de todas las integrales. Y si tengo constantes dentro, las constantes se pueden sacar fuera si están multiplicando a todo lo de dentro. Están multiplicando a todo lo de dentro, las constantes las puedo sacar de la integral. Entonces ya solo con esto, pues ya hay un montón de integrales que se pueden hacer, polinomios y cosas de esas. Se pueden hacer unas cuantas. Ejemplos. Yo que sé, cualquier cosa. Es al cubo más 3x más 1. Esto de aquí, automáticamente, por las reglas esas, puedo separarlo en distintas integrales. Cada x, que no se os olvide que todas las integrales tienen que llevar el diferencial de x. Y las constantes las puedo sacar fuera. Esto normalmente lo vamos a hacer de cabeza, ¿eh? Lo voy a hacer una vez con todo detalle, pero lo vamos a hacer de cabeza a partir de ahora. Cuando tenemos sumas de cosas, integramos todas esas cosas y sumamos los resultados, ¿vale? Integral de la exponencial, ella misma. Integral de una potencia, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Potencia, esto es x elevado a 1, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Y esto es una constante, simplemente 1 por x. Y que no se os olvide el más b. ¿Vale? O sea que este es el resultado de esa integral. Otro ejemplo. O sea, lo que vamos a hacer a partir de ahora es simplemente hacerlo de cabeza, ¿vale? Potencia, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Potencia, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Y la integral del coseno es un seno, ¿vale? Pero realmente estamos aplicando estas reglas. Lo que pasa es que ya llega un momento que si uno lo escribe todo, la integral no se acaba nunca. Conviene pues simplemente hacerlo de cabeza y ya está. La regla de las potencias, la regla de las potencias es más sutil de lo que parece al principio, ¿vale? La regla esta conviene tener en mente que se puede aplicar a otras cosas. Por ejemplo, se puede aplicar a raíces. Porque ¿qué es raíz de x? Es x elevado a un medio. Luego es una potencia. Aunque no lo parezca, es una potencia. Entonces esto da lo mismo elevado a 1 más partido por el nuevo exponente. La regla es, la c se pone en cuanto han desaparecido todos los signos de integral, ¿vale? Cuando tengáis algo que no tiene integrales,
ponéis el más c. Esto se puede operar un poco, 1/2 más 1 son 3/2. Y las fracciones que están en el sótano suben arriba, pero dándoles la vuelta. Esta es la integral de la raíz cuadrada. Si lo deriváis, veréis que da la raíz cuadrada. Cualquier otra raíz realmente se puede escribir así también. Raíz enésima es elevar a 1 partido por n. De nuevo es una potencia, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Y esto también se puede simplificar un poco, lo voy a dejar así, pero conviene simplificarlo un poco. Otras cosas que tampoco parecen potencias, pero no son potencias, es cuando tengo x en el denominador. Tengo potencias de x en el denominador. Esto, por ejemplo, acordaros que la diferencial se puede poner arriba o abajo y x cuadrado en el denominador es x elevado a menos 2. ¿Pasa? ¿Todo bien? Y vuelve a ser una potencia. Cuidado que aquí no podéis aplicar la fórmula aquella, hay que aplicarla cuando está escrito como potencia de x. Potencia de x, ¿eh? Cuidado que las reglas que hemos dado son solo para potencias de x. Luego veremos cómo se hacen otras funciones más complicadas. Y algo que no he comentado es que las integrales no siempre se pueden resolver. Igual que las derivadas siempre se pueden hacer, si a ti te dan una función, pues aplicas las reglas y sale la derivada. Las integrales a veces no salen. Y hay muchas integrales que no salen. ¿Qué quiere decir eso? Que si os equivocáis en un paso o os equivocáis al copiar el enunciado, lo más seguro no es que salga más feo, es que no salga, no se pueda resolver. Entonces las integrales son bastante fastidiosas en ese sentido. Bueno, esta es una potencia de x, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Menos 2 más 1 es menos 1. Y x a la menos 1 es bajarla abajo. La integral de 1 partido por x cuadrado es menos 1 partido por x más c. Y así cualquier potencia en el denominador se puede también operar así. Esto vuelve a ser una potencia, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. ¿Vale? Entonces, cuidado con las raíces porque son potencias. A veces llegamos a una integral de una raíz y decimos, ¿cómo demonios se hace eso? Pues cambiándolo por una potencia. Vale, entonces, ¿cómo se integran funciones más complicadas? Porque lo que hemos dicho hasta ahora es cómo integrar funciones muy simples, que son pues las que directamente sabemos, las que directamente sabemos que pasa al derivarlas, ¿no? Entonces, la herramienta clave para integrar funciones más complicadas es la regla de la cadena. La regla de la cadena es complicada de usar con derivadas, es más complicada de usar con integrales. La regla de la cadena dice lo siguiente. Dice que si yo tenemos que tener la integral de una función que tiene dentro algo complicado. Y fuera está multiplicando la derivada de ese algo complicado. Si yo tengo esto y sé integrar la función de fuera, ahora lo vais a ver claro haciendo ejemplos.
sé integrar la función de fuera. Entonces sé también integrar lo de arriba, y lo de arriba da la integral de la función de fuera evaluada en lo mismo que tenía dentro, más c. Entonces esto, la manera más agradable de entenderlo es con un ejemplo. Tenemos esta integral. En esta integral hay muchas cosas, ¿vale? Entre ellas hay un coseno, pero un coseno de algo complicado, no es un coseno de x, es un coseno de x cuadrado. X cuadrado es algo complicado que está dentro del coseno. Normalmente yo sé integrar el coseno. La integral del coseno sé lo que da. Integrar el coseno da un seno más c. Pero yo no tengo el coseno, tengo el coseno de x cuadrado, y el coseno de x cuadrado yo no lo sé integrar, a menos que tenga ayudándome multiplicando la derivada de lo de dentro. Si tengo multiplicando la derivada de lo de dentro, entonces esa derivada me ayuda y me dice, sí, sí que lo sabes integrar. Se integra exactamente igual que el coseno. Si la integral del coseno es un seno, esta integral, aunque sea más complicada, vuelve a ser un seno. Pero el seno sigue llevando dentro lo mismo que llevaba el coseno antes. Y la derivada de lo de dentro se consume en el proceso de integración, desaparece en el proceso de integración. Si deriváis seno de x cuadrado, veréis que da exactamente lo otro. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, hay que entrenar un poco el ojo. Hay que tener buen ojo. Al principio cuesta mucho, pero poco a poco uno va viendo este patrón, porque hay que entrenar el ojo para detectar este patrón. Hay que detectar una función con cosas dentro y la derivada de esas cosas que hay dentro fuera multiplicando. Normalmente una buena pregunta es, ¿puedo ver en el integrando algo que sea derivada de otra cosa? Voy a escribir. El integrando es lo que va dentro de la integral. ¿Puedo ver en el integrando algo que sea la derivada de otra cosa? Si es así, por ejemplo, aquí llama mucho la atención que 2x es la derivada de x cuadrado. Ah, vale, ya tenemos algo que es la derivada de otra cosa. La pregunta es, ¿qué función tiene dentro esa cosa? ¿Vale? ¿Qué función hay fuera? Aquí fuera hay un coseno. ¿Sé integrar eso que hay fuera? Sí. Y para esto está el margen. Cuando hacéis integrales, el margen de la derecha está para guarrearlo con cuentas por en medio, porque hacen falta muchas cuentas auxiliares, ¿vale? Entonces, ¿sé integrarlo? Sí, da un seno, pues ya está. Si tengo una función fuera de algo complicado por la derivada de ese algo complicado, la integral da la integral de esa función de fuera que mantiene dentro la cosa complicada, ¿vale? ¿Se entiende el proceso? Pues con esto, estas integrales se llaman integrales inmediatas, todas las que se resuelven con lo que hemos contado y con la regla de la cadena, las integrales que se resuelven con todo esto se llaman integrales inmediatas. Algún truco más veremos para resolver integrales inmediatas. Integrales inmediatas, si buscáis por internet, hay un montón de ejercicios y un poco el objetivo del día de hoy es hacer integrales inmediatas. Puede que veamos algo más
pero hacer bien integrales inmediatas. Muchas veces no es nada fácil reconocer este patrón, porque este patrón está bastante escondido. Y ya nos hemos preocupado los profesores de matemáticas de encontrar los ejemplos donde está más oculto el patrón, donde la derivada está camuflada dentro del integrando y no se ve bien, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos más de estas integrales y luego algunas cosas que nos van a ayudar. Voy a dejar eso ahí. Vamos a ver ejemplos. Esto, por supuesto, el secreto de las integrales es hacer ejercicio, hacer muchos ejercicios, que al principio hay algunos que no salen. Esto es lo que estaba escrito antes, ¿vale? No hace falta que lo copie, simplemente para tenerlo de arriba. La cosa es ponerse a hacer ejercicios y al principio hay muchos que no salen. Y dices, ¿qué demonios habrá que hacer aquí, no? Y poco a poco se te van ocurriendo este tipo de ideas. Entonces, ejemplos, más ejemplos. Aquí, ¿vemos algo que es la derivada de otra cosa? Sí, el coseno es la derivada del seno, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene fuera el seno? Lo que tiene fuera el seno es una exponencial. ¿Se integra la exponencial? Sí, la exponencial vuelve a darme ella misma, ¿vale? Entonces, como tengo exponencial de algo complicado por la derivada de ese algo complicado, la derivada me ayuda a integrar. Esto da la integral de ese algo complicado, que vuelve a ser la exponencial, perdón, la integral de lo de fuera, que vuelve a ser la exponencial, evaluada en lo mismo que tenía dentro, y la derivada se consume en el proceso de integración. Esta es la integral de coseno de x por exponencial de seno de x. Aunque no lo parezca, si deriváis, da esto, da justamente eso. ¿Vale? Otro ejemplo. ¿Vemos aquí algo que es la derivada de otra cosa? 3x cuadrado, ¿no? Es la derivada de x al cubo. De hecho, es la derivada de 1 más x al cubo. La derivada de todo esto es 3x cuadrado. ¿Vale? ¿Qué función hay fuera del 1 más x al cubo? La función que hay fuera del 1 más x al cubo es un poco difícil de reconocer al principio porque no tiene nombre, es una potencia. La función es x elevado a 7. Tenemos x elevado a 7, que dentro, en lugar de tener x, tiene 1 más x al cubo. Y fuera tenemos multiplicando la derivada de eso que tiene dentro, la potencia séptima. ¿Vale? Entonces, ¿sabemos integrar esto? Sí, es una potencia. Da lo mismo elevado a 1 más partido por el nuevo exponente. Como aquí tenemos una potencia, pero que tiene dentro algo complicado, 1 más x al cubo, pero está multiplicando la derivada de eso de dentro, de todo lo de dentro, ¿vale? Es importante que sea de todo lo de dentro. La derivada nos ayuda a integrar. Esto se integra exactamente igual que se integran las potencias, pero dejando dentro el 1 más x al cubo. ¿Vale? Vale. Una pregunta. Dime. Si no tuviese la derivada fuera, o sea, para poderla No aplicar, puedes ¿qué hacer haría? nada.
Si no tienes la derivada fuera, no puedes hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer otra cosa. Al final, lo que se ven son una serie de técnicas y una serie un poco de directrices. En plan, en estas integrales tiende a funcionar esto o tiende a funcionar esto otro. ¿Vale? Pero no te aseguran el éxito. Sí que hay algunos tipos que te dicen, estas siempre se resuelven así. Pero en general, una integral que no tienes claro qué hacer es un problema muy difícil. ¿Vale? Entonces, si no encuentras la derivada que te ayude, no puedes usar esto. Tienes que hacer otra cosa. ¿Qué? Sí, eso lo vamos a ver ahora. Las constantes se pueden ajustar, pero solo las constantes. Las cosas que tienen x no puedes hacer eso. Esta es difícil de ver, por ejemplo. Es también de este tipo, pero es más complicada de ver. ¿Hay algo aquí que sea la derivada de otra cosa? X de 2x, pero no, x no está multiplicando, o sea que no me vale. Y la derivada de 2x es 2, no es x. ¿Vale? Cuidado con eso. Aquí la cosa que es derivada de otra cosa es la exponencial de sí misma, pero está camuflada porque en el denominador nos aparece exponencial de 2x, no exponencial de x. Pero es que exponencial de 2x es exponencial de x al cuadrado. Entonces ahora sí que se ve que hay una función que tiene dentro la exponencial y que está multiplicando no se ve muy claro, pero si yo lo escribo así, así sí que se ve, ¿no? Es una función complicada con la exponencial dentro y multiplicando está la derivada de la exponencial que vuelve a ser la exponencial. La función que hay fuera es esta. ¿Qué? El arcotangente, es un arcotangente. La función que hay fuera es la que da un arcotangente. Como tengo esta función, pero dentro en lugar de tener x, tiene elevado a x, pero tengo la derivada de elevado a x multiplicando que me ayuda, esto sé integrarlo, si sé integrar esta función. Esto da la integral de la función de fuera, evaluada en la función de dentro, y la derivada se consume en el proceso. Da arcotangente de elevado a x más c. ¿Vale? Entonces, esta está bastante escondida. La única manera de llegar a ver estas cosas es hacer muchas y practicar este tipo de reglas. En esta, casi más que la derivada de otra cosa, lo que uno ve antes es el patrón de la derivada del arcotangente. El 1 partido 1 más algo al cuadrado. ¿Vale? Es lo que salta un poco más a la vista. Vale, la regla de las potencias, cuando se le aplica la regla de la cadena, es suficientemente importante como para escribir la parte y memorizar la parte. Son ya -10. Yo creo que es un poco el momento de descansar. Descansamos hasta en punto, ya en punto continuamos con la clase, ¿vale? Y así no se hace muy pesado. Ahora en punto volvemos.
Vale, vamos a ver si vamos continuando. Como os decía, conviene aprenderse de memoria lo que sale de la regla de la cadena para las potencias, ¿vale? Hay tablas de integrales por ahí, si tenéis alguna del colegio o lo que sea. Hay tablas de integrales donde aparecen todas las integrales con la regla de la cadena aplicada. Eso no sirve para nada si no sabéis identificar la regla de la cadena. Pero sí que en el caso de potencias merece la pena escribirlo porque es útil, ¿vale? Entonces, si tenemos una función, toda ella elevada a una potencia, y tenemos fuera ayudándonos la derivada de lo de dentro, de todo lo de dentro de la potencia, esto da la función elevada a 1 más partido por el nuevo exponente más c, siempre y cuando a no sea menos 1. Para a menos 1 no nos vale. Para a menos 1 tenemos otro patrón que identificar, que es este de aquí. Si tenemos en el numerador la derivada del denominador, esto siempre da logaritmo neperiano del módulo del denominador más c. Y este es un patrón que es importante aprender a reconocer. Siempre que tengamos la integral de un cociente donde arriba en el numerador nos aparece la derivada del denominador, eso da logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador, más c, siempre, ¿vale? Sí, pero ya está metido el menos 1, porque está en el denominador. O sea, es cuando la a es menos 1, sí, pero normalmente es difícil reconocer que está elevado a menos 1. Entonces, lo que suele pasar es que aparece en el denominador. Aquí la f de x ya está a menos 1. Si la escribiéramos arriba, es f de x a la menos 1, ¿vale? Pero aquí no hace falta porque ya está en el denominador, ¿vale? O sea, es justamente la regla de la potencia con a menos 1, pero uno se la suele encontrar así. Entonces conviene aprendérsela así. Si tenemos la integral de un cociente donde en el numerador tenemos la derivada del denominador, eso automáticamente es logaritmo neperiano del módulo del denominador más c, ¿vale? Estas dos reglas conviene tenerlas en la cabeza siempre. Entonces, vamos a hacer ejemplos de integrales que tienen que ver con esto. Integrales, estas ya no son tan sencillas, quiero decir, ya nos metemos un poco en terreno pantanoso en el sentido de que estas seguramente ya cuesta, ¿vale? Integral de seno de x por coseno de x. ¿Vemos aquí algo que es la derivada de otra cosa? Coseno es la derivada del seno, ¿no? ¿Qué función tiene fuera el seno? X elevado a 1. Esto es lo mismo que seno de x elevado a 1 por coseno de x. ¿Vale? Es una potencia que dentro tiene seno de x y fuera está la derivada de lo de dentro, de todo lo de dentro, fuera. Entonces podemos aplicar las reglas de la potencia. Entonces es lo mismo elevado a 1 más partido por el nuevo exponente. Podemos aplicar las reglas de las potencias, ¿vale? Entonces, si parece que no hay ninguna función fuera, siempre puedo poner elevado a 1. Si lo queréis ver como regla de la cadena,
estamos usando todas. Pero de nuevo, conviene aprenderse estas dos reglas de memoria porque son útiles. Carlos, una pregunta. Dime. Si aquí la integral del coseno es el seno, ¿por qué no es el coseno al cuadrado a partir de 2? La integral del coseno es el seno, pero el coseno no es la función que hay fuera. Ah, Tú busca la tienes que derivada. encontrar, claro, tienes que encontrar qué función es derivada de otra, Vale. ¿vale? Entonces, coseno es la derivada del seno, ¿de acuerdo? Entonces tú ves, la derivada solamente me va a ayudar a integrar. La derivada no me fijo en ella, me fijo en la otra. Y ahora la pregunta es, ¿qué función tiene fuera la otra? Y la respuesta es, una potencia está elevada a 1. Entonces, la regla de la cadena me dice que en la derivada ni me fijo, esa se va a consumir al integrar, va a desaparecer, solamente me ayuda a integrar, ¿vale? Pero una cosa, no entiendo por qué está Dime. elevado a 1. Porque cualquier cosa yo la puedo elevar a 1, da lo mismo, elevar a 1 es como no hacer nada, Vale, vale. ¿vale? Es simplemente porque así sale, si no, no sale. Claro, esto no se te ocurre, yo la he visto muchas veces, si no, no se te ocurre. Entonces, con esta artimaña sale esta integral, ¿de acuerdo? Vale, vale. ¿Vale? Entonces, te fijas, esta función es la derivada de esta. Entonces, la derivada no importa, se va a consumir al integral. En esa no me fijo en la otra. ¿Qué función tiene fuera? Bueno, potencia elevada a 1, porque no tiene más función fuera. Entonces, potencia elevada a 1 es como no hacer nada. Si integrar potencia elevada a 1, sí. O bien lo hago aparte, esto es potencia elevada a 1, o bien utilizo la regla de las potencias, que ya me la debería saber, ¿no? Entonces, esto da lo mismo que tiene dentro, elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente. Me fijo en lo que tiene dentro. La derivada se consume, ¿vale? Vale, esta de abajo. Queda esa de abajo. ¿Arriba es un menos o un por? Esto es un menos. Vale. Esta es la típica integral, ¿eh? Que se pone para despistar. Se pone para despistar al personal. Porque no es una integral difícil, pero uno la ve y dice, ¿qué demonios me han puesto aquí? ¿Cómo demonios hago esto, no? Entonces, si os fijáis, y hay que fijarse bien, ¿cuál es la derivada del denominador? La derivada del denominador, voy a hacerlo aparte, pues seno de x más seno de x prima es menos seno de x más coseno de x, que es justamente lo que hay en el numerador. Entonces es una integral de estas de logaritmo neperiano, pero es difícil verla, ¿eh? Esto da logaritmo neperiano del módulo del denominador. Siempre que tenga integral de una fracción donde en el numerador esté la derivada del denominador, logaritmo neperiano del módulo del denominador más c. Y si deriváis esto, sale aquello. Esto ya os digo, yo en esto, incluso en estos ejemplos, he cogido ejemplos que sean difíciles de ver. Luego en las hojas de problemas, pues encontraréis de todo tipo, encontraréis de estos ocultos, entre otros que son mucho más sencillos. ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Entiendes que tenemos una fracción y en el numerador está la derivada del denominador? ¿Eh? Sí, menos c, ¿no? La derivada de todo el denominador la he hecho aquí. Es menos seno de x más coseno, solo que está dado la vuelta, pero es lo mismo. Está dado la vuelta para despistar, precisamente. ¿Vale? Entonces, cuidado porque a veces es complicado. A ver, esto es justamente la derivada del denominador, lo que hay arriba.
¿Qué pasa? Es que me lo han escrito así dándole la vuelta para que sea más difícil de ver. Pero justamente sale esto. Entonces, esta es la típica integral que si te das cuenta que el numerador es la derivada del denominador, es un paso, media línea. Si no te das cuenta, ya puedes lanzarle maquinaria de cosas que sepas hacer que no va a salir. Vale, esta de aquí, voy a borrar una de ellas, ver el ejemplo. A ver, no, se lee bien. ¿Alguien ve algo que sea la derivada de otra cosa ahí? El 1 entre x es la derivada del logaritmo El 1 neperiano. entre x, pero está Está al revés, ¿no? Está escondido, no está al revés. Uy, ha desenfocado un montón la gama. Ahora parece que ha enfocado. No está al revés, ¿eh? Está como tiene que estar. Lo que pasa es que confunde. Vamos a separarlo en dos fracciones. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es subirlo arriba. Y fijaos que tengo en el numerador la derivada del denominador. ¿Vale? Es otra de estas que da un logaritmo neperiano. Pero es difícil de ver. Esta es otra que hasta que no la ves hecha alguna vez dices, ostras, pero hasta que no la ves hecha no se te ocurre, es imposible. ¿Vale? Tenemos el numerador, la derivada del denominador. Entonces esto queda logaritmo neperiano del módulo del denominador. Va logaritmo neperiano del módulo del logaritmo neperiano de x. Hace. Vale, a la hora de aplicar la regla de la cadena hay dos derivadas, porque para aplicar la regla de la cadena en integrales hay que reconocer que algo sea la derivada de otra cosa. Entonces, de nuevo hay que tener claras las derivadas. Si uno no sabe derivar, pues esto es imposible. Pero además hay dos derivadas que uno a lo mejor no se sabe de memoria, pero conviene aprendérselas de memoria para poder hacer estos ejercicios. Porque hay que reconocerlo, no hay que pensar cuál es la derivada, hay que reconocerla de un vistazo. Entonces, dos derivadas que son muy útiles para integrar son la derivada de 1 partido por x, voy a escribirlo bien. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Se puede derivar como potencia, se puede derivar como cociente, pero conviene sabérsela de memoria, porque aparece mucho en las integrales. Otra que aparece mucho, la derivada de raíz de x, es 1 partido por 2 raíz de x. De nuevo, también se puede calcular, pero conviene sabérsela de memoria. Estas dos derivadas conviene sabérselas de memoria. Entonces, ejemplos de esto. Aquí uno puede reconocer el 1 partido por x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado derivado de 1 partido por x. Pero es fácil reconocerlo porque os acabo de poner aquello. Pero si uno se la encuentra ahí en medio de una hoja de problemas, pues probablemente no sepa reconocer que esa es la derivada del otro, a menos que se sepa de memoria cuál es la derivada.
Aquí la función que hay fuera no es de una potencia, no es un logaritmo, esta es simplemente de regla de la cadena. La función que hay fuera es un coseno. La integral del coseno es el seno. Tengo el coseno de algo complicado y me he comido el cuadrado. Tengo el coseno de algo complicado, pero fuera tengo multiplicando la derivada de ese algo complicado que me ayuda a integrar. Como tengo fuera multiplicando la derivada de ese algo complicado, la regla de la cadena me dice, bueno, no te preocupes, esta integral es lo mismo que si tú integrases el coseno, pero de lo de dentro. Y la derivada se consume en el proceso de integración. ¿Vale? Seno de 1 partido por x más c. Por poner una con raíces, aquí de nuevo puedo reconocer la derivada de raíz de x, 1 partido por 2 raíz de x. Entonces, una vez que he reconocido qué es la derivada de qué otra cosa, qué función tiene fuera esa otra cosa, pues es una exponencial. Integral de la exponencial, ella misma. Y la derivada se consume al integrar. A menudo, cuando intentamos aplicar la regla de la cadena, nos fallan las constantes, que es eso que habéis comentado vosotros antes, ¿vale? Las constantes siempre se pueden arreglar. Si me falta un 2, me falta un 3, me falta un medio o me falta un número para poder integrar, eso siempre se puede arreglar. Ajuste de constantes. Si yo tengo mi integral y me falta una constante para poder aplicar cualquiera de las cosas que hemos ido viendo y las que veremos, imaginaos que falta, lo voy a poner en general, pero luego lo veremos en ejemplos. Imaginaos que falta una constante k. Entonces, lo que no podéis hacer es poner el número directamente que falta, porque si ponéis el número directamente habéis cambiado el problema. Yo te he pedido resolver esta integral, pero tú me has resuelto esta otra que no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es la constante se pone y se quita. Y esto es exactamente lo mismo que tenía antes, porque no he hecho nada, porque k entre cada uno es multiplicar por 1, es no hacer nada. Y ahora la que me interesa, como las constantes las puedo meter y sacar de la integral, la meto dentro. Entonces esto se va a entender muy bien con un ejemplo. Imaginaos que queremos hacer la integral de x elevado a x cuadrado, diferencial de x. Aquí hay algo que es casi la derivada de otra cosa, ¿vale? Tenemos x, es casi la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Me falta el 2 para que sea la derivada de lo de dentro. Si yo no tengo la derivada multiplicando de lo de dentro, yo esto no lo sé integrar. Pero si puedo arreglarlo para tener la derivada de lo de dentro, entonces sí. Entonces, como lo que me falta es una constante, es un número, no tiene x, yo lo que puedo hacer es multiplico
Hay gente que enseña a hacerlo fuera de la integral y hay gente que lo enseña directamente dentro de la integral y sacas lo que no quieres. Es lo mismo, ¿vale? Yo lo suelo multiplicar y dividir fuera. Entonces, el 2 lo pongo y lo quito. Como el 2 lo ponemos y lo quitamos, no hemos cambiado el problema. Es la misma integral, porque el 2 que he puesto lo he quitado. Entonces no he hecho nada. Y ahora el que quiero dentro, que es el 2, lo puedo meter dentro de la integral y el otro lo dejo fuera para que no moleste. Ahora sí que tengo la derivada de lo de dentro de la exponencial. ¿Cuál es la función de fuera? Una exponencial. La integral es ella misma. Entonces esto, como es exponencial de algo complicado, pero tengo multiplicando la derivada de ese algo complicado, se integra exactamente igual que integraríamos la exponencial. El 1/2 se queda fuera y esto queda exponencial de lo de dentro, la derivada se consume, más la constante. ¿Vale? Importante. Esto solo se puede hacer con números. Las cosas que tienen x no pueden entrar y salir de la integral. Vale, entonces no puedo hacerlo de, uy, me falta x, lo pongo y lo quito y meto dentro la x, dentro de la integral. Eso no funciona, no vale. Está mal y está muy mal, de hecho. Está mal de poner un 0 en el ejercicio. Así que cuidado con eso, ¿vale? Si me falta un número, lo puedo arreglar. Si me falta algo más que un número, algo con x, no lo puedo arreglar, tengo que hacer otra cosa. Eso no funciona para resolver la integral, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo más. Voy a borrar arriba. Bueno, ¿hay algún trozo de la función del integrando que sea la derivada de otra cosa? Pues no, pero casi, ¿no? Porque la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Entonces, si añado el 2 en el denominador, pues ya está, tengo la derivada de lo de dentro. Entonces, yo lo que hago es pongo y quito el 2 fuera, no he hecho nada. Siempre es importante que lo pongáis y lo quitéis para no cambiar la integral, si no, estamos cambiando la integral. Y ahora lo que quiero dentro no es el 2, es el 1/2, porque si el 1/2, como el 2 está en el sótano, pues multiplica el raíz de x directamente. Y el 2 que no me interesa lo dejo fuera. Entonces, 1 partido por 2 raíz de x, tangente de raíz de x. Entonces, ahora sí que tengo tangente de algo complicado, pero tengo multiplicando la derivada de ese algo complicado, que me ayuda a integrar. Siempre y cuando sepa integrar la función de fuera, que es la tangente. Para la tangente no os he dado ninguna fórmula, pero ¿qué es la tangente? Seno entre coseno. 1 partido coseno al cuadrado vale como fórmula para tangente al cuadrado, ¿vale? Pero la tangente es seno entre coseno.
¿Cómo integramos esto? Tenemos aquí la derivada de otra cosa. ¿Logaritmo neperiano? Es un logaritmo neperiano. Es un logaritmo neperiano, pero hay que arreglarlo. Aquí el coseno es la derivada del seno, pero eso no me vale, porque la derivada tiene que estar arriba. Pero es que el seno es casi la derivada del coseno. Me falta un menos, porque la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, si yo lo que hago es multiplicar por menos 1 dos veces, no he hecho nada. Y uno de los menos lo meto dentro. Menos la integral de menos seno de x partido por el coseno de x. Y ahora tengo en el numerador la derivada del denominador, derivada del coseno es menos seno, esto es un logaritmo neperiano del módulo del denominador. Esto hay gente que la da, podéis añadirla, dejarla por ahí apuntada. Si tenéis buena memoria, está bien que os la aprendáis de memoria. Si no tenéis buena memoria, la tangente se puede integrar escribiéndola como seno entre coseno. ¿Vale? Y esto pasa mucho en integrales. Esta no es la integral que queríamos hacer. La integral que queremos hacer es aquella. Y nos ha tocado resolver un auxiliar para poder atacar aquella. Ahora sé cómo se integra la tangente. La integral de la tangente es menos logaritmo neperiano del módulo del coseno. Bueno, pues ahora vuelvo a esta integral. Esto es la tangente de algo complicado por la derivada de ese algo complicado. Bueno, pues eso se integra exactamente igual que se integra la tangente, menos logaritmo neperiano del módulo del coseno, pero en lugar de x tiene que llevar lo que llevaba dentro. Y esta integral da menos 2 veces logaritmo neperiano del módulo del coseno de la raíz de x. Vale. Estas que tienen productos de senos y cosenos, si hay uno de los dos exponentes es 1, siempre se pueden resolver. Aquí vemos algo que sea la derivada de otra cosa. Bueno, coseno es la derivada del seno, pero eso no nos vale, porque la derivada tiene que estar multiplicando, que aquí la derivada no está multiplicando, está elevada al cuadrado, ¿vale? Esto es lo mismo, sabéis que poner un exponente ahí en medio de la función trigonométrica es lo mismo que ponérselo a toda la función. Estas dos integrales son la misma. Entonces es verdad que el coseno es la derivada del seno, pero eso no nos vale, porque la derivada tiene que estar multiplicando y aquí está elevado al cuadrado. Pero lo que sí que es verdad es que también seno es casi la derivada del coseno. Y el seno sí que me vale como derivada, porque el seno está elevado a 1 y está multiplicando. No está elevado a nada y está multiplicando, ¿vale? El seno no es la derivada del coseno, es menos, ¿vale? Falta un menos. Lo mismo que ha pasado aquí. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces me falta un menos para tener fuera la derivada de lo de dentro. Y tendré una potencia con la derivada de lo de dentro de la base al lado. Esto es, ponemos 2 menos 1. Y uno de los menos 1 lo metemos en la integral. Y ahora sí que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces esto es una potencia de una función que tiene multiplicando la derivada de todo lo de dentro de la potencia, la sabemos integrar con la regla de las potencias.
Esto es el menos que hay fuera y es lo de la base de la potencia, elevado a 1 más, lo mismo elevado a 1 más, partido por el nuevo exponente más c. Menos coseno al cubo, menos 1/3 de coseno al cubo más c. ¿Vale? Se puede escribir. Esto da un poco igual. Si veis que podéis simplificar el resultado de la integral después de escribirla, pues conviene simplificarla. Aquí da un poco igual, ¿eh? Es bastante discutible si lo de arriba o lo de abajo es más simple. Son pizcas pajas, ¿no? Pero sí que conviene, cuando podáis simplificarlo un poco. Vale, pues lo último que quiero contar hoy, vamos a estar 10 minutos más, es el ajuste de arcotangentes. Un poco para preparar el terreno. Mañana vamos a ver integrales racionales. Si queda tiempo, algo de integración por partes, pero principalmente integrales racionales. Entonces, para preparar un poco el terreno para mañana, vamos a ver ajuste de arcotangentes. Tenemos, por cierto, tenemos una hoja de ejercicios de integrales inmediatas. Hay muchas por internet, pero quien quiera que nos escriba a info@udoxacademia.com y le mandamos la hoja. Y los que estéis apuntados a cursos aquí, pues las mandamos por los grupos para practicar. Son unos cuantos ejercicios, todos de integrales inmediatas, de lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, ajuste de arcotangentes va de lo siguiente. Lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginaos que tenemos esto de aquí. Siempre que tengamos algo de este estilo, número partido por número más número por x al cuadrado, esto siempre da un arcotangente. Fijaros que se parece mucho a integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado, que da un arcotangente, pero no es exactamente esa integral. Entonces, esto siempre se puede arreglar para que dé un arcotangente. Dan igual los numeritos, ¿eh? Si es 27 partido por 32 más 70x cuadrado, también me vale, siempre y cuando esto sea un más y sea número entre número más número por x al cuadrado. Voy a escribir todas estas integrales, se pueden arreglar para que den un arcotangente. ¿Cómo arreglamos esto para que dé un arcotangente? Pues lo primero, el número de arriba lo podemos sacar fuera para que no moleste. Esto es lo primero que hay que arreglar. Voy a ponerlo en otro color para que se vea. Primero se arregla este, segundo se arregla este, tercero se arregla este. ¿Qué? Multiplicar por 3. A mí me gusta más verlo como sacar factor común. O sea, normalmente sacar factor común solo se puede hacer cuando el factor es común a todos los sumandos. Pero siempre se puede hacer si tú lo haces a lo bestia. En plan, el 3, quiero que me dé un 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar el 3 factor común. Pero no puedes sacarlo factor común porque este no es múltiplo de 3. A ti te da igual, tú lo sacas a la fuerza. Lo que pasa es que si lo sacas a la fuerza, te queda dividido entre 3 para que al multiplicarlo quede lo mismo que arriba, ¿vale? Si lo sabéis ver multiplicando por 3, pues multiplicando por 3. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahora este, que está multiplicando a todos, se puede sacar en el denominador. Una vez ya tenemos un 1 arriba y un 1 abajo, hemos arreglado el de arriba y hemos arreglado el de abajo, ahora hay que arreglar el coeficiente del x cuadrado. O sea, esto no es un arcotangente, el arcotangente es 1 partido por 1 más x cuadrado. O si es arcotangente de algo más complicado, tiene que ser 1 partido por 1 más algo complicado al cuadrado. Entonces yo lo que puedo hacer es este 5/3 meterlo dentro del cuadrado. Siempre los números se pueden meter dentro de un cuadrado, pero
el precio a pagar es que se convierten en raíces. Entonces, esto es 2/3, integral, 1 partido, 1 más, y raíz de 5/3 x al cuadrado. Fijaros que es exactamente lo mismo de arriba, porque el cuadrado mata la raíz, da 5/3. Entonces, esto es un poco las integrales de arcotangentes, sobre todo, es un poco como un baile, ¿no? Hay unos pasos, siempre son los mismos pasos y estas siempre salen. Todas las que sean número partido por número más número x cuadrado, el número tiene que ser más, ¿eh? Si no es más, no salen así. Pero todas las que sean de este tipo son siempre los mismos pasos. Vuelta a vuelta y sale, ¿vale? Entonces, una vez la tenemos así, ya tenemos la forma 1 partido por 1 más algo al cuadrado. Esto es un arcotangente, claro. Esto yo sé integrarlo, un arcotangente de x más c, pero es un arcotangente siempre y cuando lo que hay dentro del cuadrado yo tenga la derivada de eso multiplicando, ¿vale? De todo lo que hay dentro del cuadrado. Lo que hay dentro del cuadrado es lo que hace de x, el arcotangente. Entonces tengo que tener la derivada de esto, de lo de dentro del cuadrado, no del cuadrado. Derivada tiene que estar multiplicando. La derivada de lo de dentro del cuadrado es raíz de 5/3. Y raíz de 5/3 no está multiplicando, pero es una constante. Y las constantes yo siempre las puedo arreglar. Entonces lo pongo y lo quito. Raíz de 5/3 y raíz de 3/5. Esto con esto se va, ¿no? Y la raíz de 5/3, quiero quedarme con ella, la meto en la integral. 2/3 raíz de 3/5 por la integral de raíz de 5/3 entre 1 más raíz de 5/3 x todo al cuadrado. Y ahora por fin sí que tengo 1 partido 1 más algo al cuadrado y la derivada de ese algo multiplicando. Esto ya sí que es un arcotangente. Esto es 2/3 raíz de 3/5 arcotangente de raíz de 5/3 por x más c. Se puede simplificar un poco el coeficiente del principio. Esas las repasaremos mañana de todas maneras porque van a aparecer. Se puede simplificar un poco el coeficiente del principio. 3 es raíz de 3 por raíz de 3. Se va con un raíz de 3 y esto queda 2 entre raíz de 3, raíz de 5, arcotangente. Raíz de 5/3 x más. ¿Vale? Todas estas salen de esta manera. Haciendo esto se llega al arcotangente. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana veremos integrales racionales. Las integrales racionales salen todas, aunque no las vamos a ver todas, porque en bachiller no se ven todas, pero se ven casi todas, ¿vale? Y esta va a ser una de las piezas clave para hacer integrales racionales. Las arcotangentes siempre salen polinomios, o sea, racionales, polinomios, logaritmos y arcotangentes. Entonces van a salir arcotangentes, ¿vale? Vale, nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. 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 Chao.